aplauso más al Señor por todos los que actuaron, participaron, hicieron un excelente trabajo. Amén. ¿Sabe que, como decía el pastor José Luis, a veces uno no dispone de las cosas? Dios es el que dice y el que tiene los tiempos. No planeaba estar compartiendo la palabra, sí planeaba quizás visitarles, pero no compartir la palabra. Y gracias, pastor José Luis, pastora Claudia, por la oportunidad de poder visitar su iglesia, una iglesia hermosa, y los felicito por el trabajo que están haciendo aquí en Fillmore. Amén. Quiero que busque conmigo en su Biblia en Efesios capítulo 4, pero mientras usted lo busca, quiero dar lectura a un versículo de la palabra que va a estar en la pantalla, pero quiero que usted en su Biblia empiece a encontrar Efesios capítulo 4, porque allí es a donde voy a detenerme durante el mensaje hoy. Y antes de ir a Efesios en la pantalla, ¿sabe? Juan, el Evangelio según San Juan, relata muchísimo de lo que pasó en la última cena con Jesús. Y en medio de esos relatos, uno encuentra Juan capítulo 17, verso 20 al 21, que voy a dar lectura, y dice así: mas no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese que lo que pasó en la muerte de Jesús, Jesús muere en la cruz, y después de que Él resucita, nace la iglesia de Cristo. Pero aquí en el Evangelio según San Juan, Jesús está orando y diciéndole al Padre: Padre, te pido que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno, porque si ellos son uno como tú y yo somos uno, la gente va a creer. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque hoy voy a hablar de la unidad del Espíritu. Y usted podrá decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la unidad del Espíritu con la resurrección de Cristo? Tiene mucho que ver. Porque la palabra del Señor dice que Jesús fue enviado a la tierra a morir en la cruz para perdón de nuestros pecados y resucitar al tercer día. Cuando Él resucita, reconcilia al hombre con Dios y envía al Espíritu Santo. Y aquí Jesús está hablando de la iglesia de Cristo y dice en Juan que ellos sean uno como tú y yo somos uno, Padre. Porque entonces la gente va a creer. Entonces hoy quiero hablarle de la unidad del Espíritu. Fue la cruz de Cristo, fue la resurrección de Cristo, fue lo que hizo que se reconcilie el hombre con Dios y sea enviado el Espíritu Santo. Y que ahora podamos vivir y conocer lo que es la unidad del Espíritu. Así que ahora sí quiero que vaya a Efesios. Y ahora voy a conectar el mensaje. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Si lo tiene me dice amén. Dice: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera que es digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que sobre todos y por medio de todos y en todos. Procuren cuidar la unidad del Espíritu. ¿Sabe que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy diversa? Y a veces es difícil cuidar la unidad en una iglesia muy diversa, pero acá dice que mantengan la unidad del Espíritu. Lo que me dice a mí es que ya la habían alcanzado.
que ya habían alcanzado esa unidad del Espíritu. ¿Por qué es importante y por qué quiero hablar de la unidad del Espíritu? Mire, en los años que llevo en el ministerio, en los años que llevo conociendo a Cristo, me he encontrado con diferentes cosas. Me he encontrado con matrimonios que no están unidos y a veces pasan años juntos y tarde o temprano terminan separándose. Me he encontrado con familias que por fuera se ven muy unidas y muy lindas, pero por dentro hay rencores, por dentro hay dolor, por dentro hay falta de perdón y lo que se ve por fuera no muestra la unidad de Cristo. Me he encontrado con iglesias que cuando debiendo estar caminando unidas, los que un día caminaban juntos y servían juntos, otro día terminan separados y dividiéndose. Y cuando yo miro eso, y yo soy alguien que me encanta hablar de la unidad, pero cuando yo veía eso, yo digo, Señor, ¿por qué tiene que ser así? Si lo que hiciste en la cruz nos reconcilió contigo, si lo que hiciste en la cruz y al resucitar al tercer día te apareciste a los discípulos y fue enviado el Espíritu Santo y ahora nosotros caminamos con el Espíritu Santo, ¿y por qué no podemos caminar juntos y unidos como fue tu oración en Juan? Entonces, quiero hablar de la unidad del Espíritu y ya va a entender más adelante por qué la importancia de este mensaje. Pero mire, el mensaje de la palabra, el mensaje de la cruz es un mensaje de unidad. Cristo, tenemos un Cristo que murió para reconciliar, para unir nuevamente al hombre con Dios. Usted y yo servimos y predicamos a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 en 1. Cuando usted ve desde Génesis hasta Apocalipsis, se ve un mensaje de unidad en la palabra del Señor. Y en todos los ámbitos, en el matrimonio hay cantidad de versículos, pero Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Habla de una unidad en el matrimonio. Por ejemplo, en el hogar, en la familia, Marcos capítulo 3, verso 25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal no puede permanecer. Y habla de la unidad que debe existir, que debe haber. Fíjese en la iglesia, en Romanos capítulo 12, y sé que voy rápido, pero Romanos capítulo 12, verso 4 al 5, versículos que usted los conoce, que usted los ha escuchado, que usted los ha hablado quizás a muchos, y dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La Biblia, y esto usted sabe, porque seguramente cuando yo le nombro algún versículo usted se acuerda de un montón más. La Biblia es un mensaje de unidad. La Biblia es un mensaje de unidad. Y necesitamos la unidad del Espíritu en nuestro hogar, en nuestras familias, lo necesitamos en nuestros matrimonios, lo necesitamos en nuestra iglesia. Unidad no es uniformidad. Diga conmigo, unidad no es uniformidad. Unidad no es que usted y yo pensemos iguales. Unidad en el matrimonio no es que usted piense igual que su esposa o usted igual que su esposo, que tengan los mismos gustos, que tengan la misma manera de ver la vida. Eso no es unidad. Unidad no significa en el hogar que el hijo haga lo que yo quiero, o el papá haga lo que yo quiero, o que en el hogar estemos pensando que los demás tienen que pensar como yo veo la vida y yo pienso. Y lo mismo es en la iglesia, no todos tenemos que pensar igual, no todos tenemos el mismo trasfondo, no todos somos uniformes, pero sí podemos estar unidos. Porque unidad no es uniformidad.
Mire, le digo todo esto porque quiero marcar la importancia de la unidad. Pero ahora vamos a ir a Efesios y ahí nos vamos a detener. Esfuércense, Efesios 4:3, esfuércense en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Una de las bienaventuranzas dice que bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Usted sabe que usted es un hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Pero en las bienaventuranzas dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para mantener la unidad del Espíritu, yo me imagino que debemos ser pacificadores. Dice, mantengan la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Para mantener la unidad del Espíritu, seguramente usted y yo tenemos que reflejar el ser hijos de Dios y ser pacificadores. ¿Cuántos pacificadores hay aquí en el cuarto? Pacificadores. Ahora mire, mantener la unidad del Espíritu, para mantenerla yo quiero proponerle algo mejor. Yo quiero que usted y yo la procuremos. Porque a veces solemos alcanzar algo y pensar que cuando lo alcanzamos llegamos a una meta, a una cima, y ahora hay que mantener lo que tenemos. Pero en Cristo no funcionan las cosas así. En Cristo necesitamos seguir creciendo. ¿Sí o no? Necesitamos seguir creciendo. En nuestra vida, necesitamos seguir creciendo en nuestra familia, en nuestra iglesia, necesitamos seguir creciendo en Cristo Jesús. Entonces, cuando alcanzamos la unidad del Espíritu en el matrimonio, en el hogar, cuando la alcanzamos en la iglesia, yo creo que no basta con mantenerla, yo creo que hay que seguir creciendo en ella. Pablo le dice, mantengan esa unidad. A mí me dice, esta iglesia logró alcanzarla. Pero la mejor manera de mantenerla es seguirla procurando. Y de eso quiero hablarles hoy, procurar la unidad del Espíritu. Mire, la unidad del Espíritu no es estar juntos en el mismo cuarto. La unidad del Espíritu no es como matrimonio dormir en el mismo cuarto, en la misma cama. No es como familia vivir en la misma casa o cerca, en algún lugar. La unidad del Espíritu no tiene que ver con que estamos juntos en este lugar. Porque la unidad no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con estar juntos, no tiene que ver con compartir tiempo. La unidad del Espíritu es más que eso. Porque cuando Cristo muere y asciende a los cielos y después se le aparece a sus discípulos y deja con ellos el Espíritu Santo, eso significa que cuando usted y yo caminamos con el Señor, el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿sí o no? Ahora, la unidad del Espíritu tiene que ver con Dios. La unidad del Espíritu no tiene que ver con estar juntos en un cuarto, con estar juntos en un lugar, con compartir algunas cosas. La unidad del Espíritu tiene que ver con Dios. Dios estando presente en mi matrimonio, Dios estando presente en mi hogar, en mi casa, con mi familia, Dios estando presente en la iglesia. Tiene que ver con Dios. Pero no solo tiene que ver con Dios, la unidad del Espíritu tiene que ver con lo que Dios está haciendo en mí. Diga, la unidad del Espíritu tiene que ver con lo que Dios está haciendo en mí. La unidad del Espíritu tiene que ver con la presencia de Dios. La unidad del Espíritu tiene que ver con lo que Dios está haciendo en mí y en usted. Y la unidad del Espíritu tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nosotros, juntos como comunidad. O sea, escuche, unidad no es estar juntos en un lugar. La unidad que le estoy hablando, la unidad del Espíritu, tiene que ver con la presencia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra iglesia. Tiene que ver con lo que Dios está trabajando dentro mío en mi vida y lo que Dios está trabajando en la suya. Y tiene que ver con lo que Dios está haciendo juntos como comunidad.
Ahora, eso no es fácil. ¿Cuántos piensan que es fácil alcanzar la unidad del Espíritu? Alcanzar la unidad del Espíritu no es fácil. Diga conmigo, somos todos iguales, pero diferentes al mismo tiempo. Usted dirá, pues, ¿y esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Todos somos iguales, pero diferentes al mismo tiempo. ¿Sabe que hace un tiempo atrás hice una maestría, hice una investigación sobre la iglesia inmigrante en los Estados Unidos? Entrevisté diferentes denominaciones, diferentes iglesias africanas, asiáticas, y hispanas, diferentes distritos. Pero la premisa, la base bíblica para mí en la investigación fue que todos somos iguales ante Dios. Si es cierto lo que me dice la Escritura, lo cual lo creo y estoy convencido en Génesis 1:27, que todos hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, lo que me dice es que todos somos iguales ante Dios, sin importar el país en donde nacimos, la lengua que hablamos, la cultura que tenemos, la educación o el dinero. No importa lo que sea, todos somos iguales ante Dios. Pero todos somos diferentes. Aunque somos iguales ante Dios, somos diferentes. Y ahí es donde se complica la unidad. Porque si nos quedáramos con la primera parte, que todos somos iguales ante Dios, sería fácil hablar de la unidad del Espíritu. Pero la unidad del Espíritu se empieza a complicar cuando le agregamos el carácter, la personalidad, la cultura, el idioma, y sígale nombrando. Y ahí es donde entonces la unidad del Espíritu empieza a sufrir. Pero no es fácil, pero es posible. Diga conmigo, es posible. Y acá es donde voy a ir de nuevo a Efesios, capítulo 4, verso 4. ¿Sabe cuándo es posible la unidad del Espíritu? Cuando entiendo que hay un solo Dios y Espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por medio de todos y en todos. ¿Sabe cuándo empezamos a trabajar en la unidad del Espíritu y empezamos a entenderla? Por más de que seamos diferentes, por más de que usted y su esposa no congenien con ciertas cosas, o en su familia haya alguien que piense diferente a usted, o en la iglesia tengamos ideas distintas de cómo ver ciertas cosas, de cómo se hacen o cómo las vemos o qué es lo que hacemos juntos. ¿Sabe cuándo empezamos a poder trabajar bien en procurar esa unidad del Espíritu? Cuando entendemos lo que dicen estos versículos de que hay un solo Dios, hay un solo Espíritu, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Y ese Dios está por todos y en todos y por medio de todos. Y cuando yo entiendo eso, yo entiendo que al mismo Dios que yo me arrodillo y le oro y le pido por sanidad, mi hermano también le pide por sanidad. Y cuando yo entiendo eso y le pido a Dios que me perdone, el otro hermano tiene el mismo Dios que yo y también le pide a ese Dios que lo perdone. Que cuando yo me molesto y me ofendo con alguien, o me molesto con alguien de mi familia, o cuando hay cosas que quieren romper la unidad entre nosotros, yo puedo entender que el mismo Dios que está conmigo está con el otro. Que el mismo Dios que tiene misericordia de mí, tiene misericordia del otro. Que el mismo Dios que tiene paciencia conmigo, la tiene con el otro. Así que mire, usted va a tener que tener paciencia conmigo. Y yo con usted. Su esposo, su esposa, su papá, sus hijos, su hermano, tenga paciencia porque tenemos el mismo Dios. Que si Él me perdona a mí, también lo perdona a Él o a ella. Que si Él me ama a mí, también la ama al otro. Cuando yo entiendo que tenemos el mismo Dios, cuando yo entiendo que no importa qué tan mal yo vea lo que el otro hizo,
lo que hizo Cristo en la cruz trae el mismo perdón, la misma redención, el mismo amor, el mismo abrazo, no importa que yo piense lo contrario. Entonces podemos empezar a trabajar en alcanzar esa unidad del Espíritu. Podemos trabajar en alcanzar esa unidad del Espíritu. También lo vamos a alcanzar si vivimos, como decía el apóstol, como es digno del llamado. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, dice Efesios 4:1, les ruego que vivan de manera digna del llamamiento que han recibido. Verso 2, siempre humildes, diga humildes. Amables, diga amable. Pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Cuando usted lee eso, ¿qué mira? Yo le voy a decir lo que miro. Yo miro el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo veo el fruto del Espíritu. Yo le hablé que hablar de la unidad del Espíritu es hablar de la presencia de Dios. No tiene que ver con estar juntos en un cuarto o estar en el mismo lugar. Tiene que ver con la presencia de Dios. Le dije que tenía que ver con lo que Dios estaba haciendo en mí. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué está haciendo Dios en usted? ¿Qué está haciendo Dios en mí? Ese es el fruto del Espíritu. Cuando yo entiendo que tengo que reflejar el fruto del Espíritu, que tengo que crecer en el fruto del Espíritu, que tiene que salir amor, que tiene que salir paciencia, que tiene que salir, como decía, debemos ser humildes, tolerantes. Pastor, pero yo tengo que aguantar todo lo que hace tal persona y mire, no sé si usted lo tiene que aguantar, pero la Biblia dice que sea tolerante en amor. Pastor, pero eso es difícil, pero es la manera de poder entonces procurar esa unidad del Espíritu. Ya voy a entrar en la parte práctica de este mensaje. Lo que quería establecer es dos cosas. Número uno, que la unidad del Espíritu no tiene que ver con estar en el mismo lugar juntos, o los años que llevamos de casados, o los años que tenemos con la familia, o los años que llevamos en la iglesia. No tiene que ver con eso, pero tiene que ver con la presencia de Dios. Tiene que ver con lo que Dios está haciendo en mí y lo que Dios está haciendo en usted. Y lo que Dios está haciendo en nosotros. Que la voy a procurar cuando entiendo que el mismo Dios que yo tengo lo tiene usted. Que lo voy a hacer cuando puedo vivir el fruto del Espíritu con usted y tener ese gozo, ese amor, esa paciencia con usted y usted conmigo. Pero ahora déjeme darle lo práctico. Y esto es lo que quiero dejarle con el mensaje el día de hoy. Quiero darle lo práctico. Quiero darle 3 consejos prácticos para procurar la unidad del Espíritu. La primera la vamos a leer en Marcos 3:25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Sabe? Lo primero que le voy a decir es, no nos enfoquemos en lo que nos separa, enfoquémonos en lo que nos une. Tendemos a mirar siempre qué nos separa y no mirar lo que nos une. Déjeme contarle una historia. Mi papá es el único varón de 4 hermanos, las otras 3 son hermanas. Mi papá siempre caminó lejos de Dios hasta hace unos 8 años. Aún así, hay ciertas cosas que han pasado que él no se junta con sus hermanas. Y recientemente estaba hablando con mi papá y le decía a mi papá, viejo, en Argentina le decimos viejo a los padres, viejo, papá, ¿qué estás esperando? ¿Que uno de ustedes termine en un cajón y ahí encontrarse?
Ahí encontrarse juntos para poder entonces llorar por el que se fue y no tuvieron la oportunidad de mirar y de hablar antes. ¿Y sabe por qué le decía yo eso a mi padre? Le decía eso a mi padre porque él estaba más enfocado en lo que los separaba que en lo que los unía. Mi papá estaba más enfocado en todas las cosas que le habían hecho sus hermanas, en todas las cosas que habían pasado en la vida, en la casa, que estaba tan contaminado por esas cosas que él no podía ver otra cosa más allá. Ya está aflojando, ya dentro de poco a lo mejor coordino una reunión familiar. Cada vez que lo miro yo llego con esto. Cada vez que lo miro llego con esto. Mire, dejémonos de enfocarnos en lo que nos separa y empecemos a mirar lo que nos une. Es tan triste que tendemos siempre a buscar lo que nos separa. No, mire, si quiere procurar la unidad del Espíritu, necesita empezar a enfocarse en qué los une. Mire lo que os une a su esposo y a su esposa. Mire lo que los une con sus hijos o con sus padres o con sus hermanos. Mire lo que los une. Le va el segundo consejo. Ya no busque los errores y los defectos de los demás, mejor busque las virtudes y lo bueno. Mire, mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si uno cayere, el uno lo levantará a su compañero, pero hay del solo que cayere, no habrá segundo que lo levante. Mire, si usted sigue marcándole los errores a los demás, se va a quedar solo. Dejemos de mirar los errores de los demás y empecemos, y los defectos, empecemos a mirar lo que nos une, las virtudes, de los demás. Esto es muy común. El esposo estaba trabajando, hizo un montón de cosas en el trabajo, llega a la casa, y esta historia quizás no ha pasado en esta iglesia, pero yo recuerdo en varias, y llega a la casa y ahí está quizás algo que la esposa le pidió hace una semana y todavía no lo ha hecho. Y ahí lo agarra y le da duro al esposo. Cuando el esposo hizo un montón de cosas bien esa semana, pero esa no la hizo. Ahí viene al revés. El esposo llega, la esposa se volvió loca con los niños, con la casa, con cantidad de cosas, y el esposo llega y dice, ¿y esto está sucio acá? O los frijoles se quemaron. Y se queja. Mire, deje de mirar los errores y empiece a mirar las virtudes. Y vamos a procurar la unidad del Espíritu. Mire el tercero. No se enfoque en lo que le falta. Disfrute de las bendiciones que tiene de parte de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos. ¿Sabe? Alégrese por las bendiciones de Dios, y cuando usted se alegra por las bendiciones de Dios, deja de mirar lo que le falta. Entonces usted va a poder procurar mejor la unidad del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque si estamos mirando lo que nos falta, vamos a mirar aquel que tiene. Y a veces nace la envidia. A veces nace ese vacío. Pero mire, vamos a procurar la unidad del Espíritu. Debemos mirar lo que nos une y no lo que nos separa. Vamos a procurar la unidad del Espíritu. Dejemos de marcar los errores y empecemos a marcar las virtudes. Vamos a procurar la unidad del Espíritu. ¿Sabe qué? Démosle gracias por las bendiciones de Dios que tenemos y no empecemos a hablar de todo lo que nos falta. Y entonces vamos a alcanzar esa unidad del Espíritu. Lo que hizo Cristo en la cruz nos trajo muchos beneficios. Nos trajo perdón, nos trajo sanidad, nos trajo esperanza, nos trajo futuro. Pero también lo que Cristo hizo en la cruz trajo al Espíritu Santo. Hizo que el Espíritu Santo viniera después de resucitar, porque era necesario que Él se fuera y que el Espíritu viniera. Y es con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, con lo que Él está haciendo en nosotros y entre nosotros, que debemos alcanzar esa unidad que nos permita
realmente vivir una vida en esta tierra que, como Jesús habló en Juan, Padre, que si ellos son uno como tú y yo somos uno, la gente crea que tú me enviaste. Porque es con la unidad del Espíritu en nuestras casas, en nuestra iglesia, que la gente va a creer este mensaje que acabamos de ver. Porque es con nuestra unidad que la gente va a venir a Cristo, con solo verlo. Yo estoy seguro que mucha gente vendrá a Cristo cuando mi padre se encuentre con sus hermanas, se perdonen los unos a los otros, se abracen y se muestre el amor de Cristo. Cierre sus ojos conmigo. Padre, yo no sé lo que está en el corazón y en la mente de cada uno de tus hijos aquí presente. Yo no sé lo que han interpretado del mensaje que se ha dado a través de esta obra y a través de esta palabra. Pero Señor, si hay alguno que dice, yo te necesito en mi vida, yo te pido que te hagas presente en ellos. Que hoy sea un día de salvación, de redención. Padre, si hay algunos que quizás en este lugar están diciendo, yo no he vivido, no he alcanzado esa unidad del Espíritu, pero la necesito. La necesito en mi casa, la necesito en mi matrimonio, la necesito en mi iglesia, la necesito. Te pido, Señor, que donde están, esta sea la oración de ellos y que tú te aferres a esa palabra de ellos. Y oro que la oración sea, Señor, te necesito, quiero vivir esa unidad del Espíritu. Ven y está presente en mi vida. Trabaja en mi ser y trabaja en nosotros, Señor. Padre, yo oro que tú obres en sus vidas, obres en sus matrimonios y obres en sus casas, obres en sus familias, obres con sus hijos, con sus hermanos y con sus padres. Señor, obres en esta iglesia y que la unidad del Espíritu se viva de tal forma que el mensaje de la cruz sea vivo y la gente crea que Jesús fue enviado. Padre, yo bendigo a la iglesia. Yo bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.